es un gusto también poder compartir con ustedes esta enseñanza y este tiempo. La enseñanza que Dios tiene para hoy lleva por título: Dios ya activó nuestro mañana. Quiero que abrace a la persona y tranquilo, dígale tranquilo. No importa la situación por la que estés viviendo, Dios ya activó su bendición sobre nuestro futuro. Dios ya activó nuestro mañana. Amén. Y tranquilo, porque el Dios del pacto convierte promesas en milagros visibles. ¿Sí? Convierte oraciones que tú le hagas a Él en milagros visibles. A eso se ha comprometido el Señor. Hemos estado hablando lo que dice Génesis 17:7, la tengo ahí en la versión de NTV. Dice así: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Es algo que ya no lo tenemos que memorizar, porque esto tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Amén. Nuestro Dios nos ha dicho: mira, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Amén. Como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Amén. Es una palabra directa para el pueblo de Dios y que la hemos tomado como lema de este año, porque Dios nos quiere llevar a un tiempo de bendición familiar sobrenatural. Amén. Y le hago esta pregunta en esta hora. Le hago esta pregunta a usted que hace parte de la familia de la fe, aparte de esta congregación. ¿Alguna vez has tenido que comenzar algo nuevo que parecía demasiado grande para ti? ¿Alguna vez? Vuelvo y te lo pregunto. ¿Alguna vez has tenido que comenzar algo nuevo que parecía demasiado grande para ti? Tal vez un nuevo trabajo, cuando ingresaste a una nueva oportunidad laboral. Tal vez una nueva etapa, ¿cierto? En otro lugar, no sé. Una nueva etapa de vida. Tal vez un nuevo desafío familiar. ¿Sí? Casarse, por ejemplo. O sufrir algún tipo de pérdida familiar. O tal vez algún nuevo desafío espiritual. Bueno, escúcheme bien. Dios nos ha dicho: un nuevo tiempo nos espera. Y los nuevos tiempos siempre traen incertidumbre. Mucha incertidumbre. Pero también traen muchas oportunidades. Amén. ¿Recuerda cuando Isaac sembró en tiempo de sequía y eso produjo mucho fruto? Amén. Entonces, en la Biblia vemos, présteme atención a lo que le voy a decir, porque esto es clave. En la Biblia vemos que cada vez que Dios anuncia un nuevo tiempo, primero establece un pacto. Dios nos viene anunciando un nuevo tiempo desde que empezamos este año. Y mire a dónde nos trajo. ¿Sí? Dios nos dio esta palabra y nosotros todavía no teníamos este lugar en mente. Pero ¿qué hace Dios? Dios sí lo tenía planeado. Cada vez que Dios anuncia un nuevo tiempo, primero establece un pacto. Y el pacto que se estableció en Génesis 17:7, ¿sí? O sea, eso le ocurrió a Abraham, pero por extensión nos alcanza a nosotros por medio de Cristo, por haber aceptado a Cristo. Todo lo que es cierto en cuanto a Abraham en ese pacto viene a ser cierto también para nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que le ocurre hablar en Génesis 17:7, Dios no solo habla del futuro de Abraham, habla también del tuyo.
Y Dios no solo habla del futuro, sino que Dios activa un futuro en él. Amén. Porque recuerde que Abraham prácticamente ya no tenía futuro. Ya el futuro que le quedaba era mínimo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibió de nuevo la reconfirmación del pacto? 99. Él de pronto diría, no, pero ¿qué futuro me puede quedar a mí? Con 99, estéril, Sara estéril, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre con Abraham en Génesis 17, Dios no solo le habla de futuro, sino de que le va a activar el futuro. Le va a activar el futuro. O sea, Dios nos quiere hablar muy claro, porque el mensaje de hoy es muy claro. Nuestro futuro no depende de la incertidumbre del mundo. No depende de la crisis que tú puedas estar viviendo. No depende de la poca posibilidad que tú veas. Tenemos que meternos aquí en la mente que nuestro futuro depende del pacto eterno de Dios, del pacto que Dios ha hecho en Génesis 17:7, que dice: seré tu Dios, me comprometo a ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. El Dios que siempre estará contigo, el Dios con el cual podrás contar para todo, el Dios que te ayudará, el Dios que te rescatará, que te sanará, que te salvará, el Dios que lo hará no solamente contigo, sino con tus descendientes. Entonces somos nosotros los que necesitamos encajar ahí, porque ya el pacto de Dios está hecho. Dios es el Dios del pacto. Nuestro mañana, nuestro futuro no depende de la incertidumbre del mundo, de las crisis, de las circunstancias presentes. Depende del pacto eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a que está a su lado: tu futuro no depende de la incertidumbre del mundo, sino del pacto eterno de Dios. En el libro de Génesis, ahí en Génesis 17:7, Dios afirma su pacto con Abraham. Vamos a mirar rápidamente de nuevo el contexto histórico. ¿Cuántos años tenía Abraham para ese entonces? ¿Me lo recuerda? No para Génesis 12:2, sino para Génesis 17:7. ¿Cuántos años tenía? 99. La promesa la recibió cuando tenía aproximadamente 75, ¿sí o no? En Génesis 12:2. Habían pasado casi 24 años y nada de nada. ¿Qué podría pensar Abraham? ¿Qué podría pensar Sara? Abraham tenía 99, Sara era estéril y la promesa parecía imposible. Y el futuro de esperanza parecía imposible. Y una vida de avance, de crecimiento espiritual parecía imposible. O sea, humanamente, escúcheme bien, el futuro de Abraham estaba cerrado. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Todos, ¿cierto? Que decimos: Dios mío, el futuro está cerrado. Hasta aquí llegamos. Pero Dios declara, en ese momento en donde tal vez él se sentía así, le dice: estableceré mi pacto contigo. Seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Porque fue que la promesa que Dios le hizo a Abraham era promesa de darle muchos descendientes, que él sería prácticamente a través de él Dios iba a crear el pueblo hebreo. Y esa era la mayor bendición después de Dios. Sí, o sea, la esterilidad en ese tiempo era muy mal vista. Era sentirse sin esperanzas, sentirse sin propósito en la vida, sentir prácticamente que estaba bajo maldición. Entonces, la promesa, él dice: Dios mío, en serio, en Génesis 12:12 le dice: de cierto te bendeciré.
engrandeceré tu nombre, serás bendición y en ti serán benditas y a través de ti serán benditas las familias de la tierra. Wow. Sí, pero pasaron 24 años y prácticamente humanamente él ya dijo, uy, esto como que. Sí. Entonces, pero Dios le declara, estableceré mi pacto. ¿Ok? Pacto. No es un contrato temporal, es un compromiso de Dios divino y los compromisos de Dios son irreversibles. Los compromisos de Dios son ¿qué? Irreversibles. O sea, no tienen reversa. Y esto revela una verdad teológica aquí, en este pacto. Dios no trabaja solo con promesas momentáneas. Dios trabaja con pactos generacionales. O sea, Dios no estaba pensando solo en Abraham, estaba pensando en su descendencia. A veces, lo que muy pocas veces hacemos nosotros. O sea, Dios estaba pensando en su descendencia, en la descendencia de Abraham, aún la que no había nacido todavía. Porque la teología del pacto revela esto. Dios no solo trabaja con promesas momentáneas, sino con pactos generacionales. Él dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones para ser tu Dios. O sea, Dios estaba activando el futuro de generaciones que aún no habían nacido a través de Abraham. Entonces, escúcheme bien. Cuando Dios establece un pacto, el futuro queda asegurado. Diga conmigo, mi futuro y el de mi familia está asegurado. Porque Dios ha dicho que será mi Dios y el Dios de mi descendencia. Vuelvo y te lo repito. Cuando Dios establece un pacto, el futuro queda asegurado. Amén. Pero vuelvo y le repito, nosotros necesitamos encajar ahí. Por eso necesitamos conocer, para poder encajar ahí, para no vivir sin conocimiento. Necesitamos el conocimiento del Dios Altísimo, porque Él ha hecho un pacto con nosotros. No queremos vivir como desconociendo el pacto, como desconocedores del pacto. Queremos vivir como personas que conocen claramente cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, porque eso va a determinar muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios establece un pacto, el futuro queda asegurado. El problema es que muchas personas viven mirando al pasado, lo que le hicieron, lo que pudo haber sido, lo que no fue. El problema es que muchas personas viven atrapadas en el presente y solo piensan en el presente. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Con qué nos vamos? Sí. O el problema es que muchas personas viven con miedo al futuro y por eso no se atreven a nada. ¿Sí? Muchos viven mirando el pasado, muchos se quedan atrapados en el presente y muchos viven con miedo al futuro y no han entendido que cuando Dios establece un pacto, el futuro queda asegurado y el Dios del pacto dice, yo ya activé tu futuro. Tu futuro y el de tu familia están bajo mi pacto. Amén. Entonces mire, dentro de la cosmovisión bíblica, recuerde que la palabra cosmovisión significa cómo interpreto y entiendo yo el mundo que me rodea. Cada persona tiene su forma de interpretar el mundo que le rodea por creencias que han sido infundadas, porque las creencias que vienen a través de la música, a través del arte, a través de la crianza, a través aún de lo que le enseñan en las entidades educativas, forman una cosmovisión.
una cosmovisión con la cual yo interpreto luego la vida. Por eso usted ve que hay naciones cuya cosmovisión está inclinada hacia el ocultismo. Por ejemplo, Haití. Pero usted dice, ¿cómo puede ser posible que en una isla hayan dos naciones, República Dominicana y Haití, y solamente Haití esté viviendo bajo tinieblas? República Dominicana, que es una nación porcentualmente, mayoritariamente cristiana, está viviendo diferente bajo la bendición, porque la cosmovisión que fue impactada por creencias nuevas es la que va determinando su forma de vivir. Por eso uno tiene que ir adoptando una cosmovisión bíblica, porque cada uno tiene, o sí, con una cosmovisión que le han ido conformando desde que nace, llena de miedo, llena de, no sé, de creencias, de cómo vivir la vida, de cómo se maneja la vida. Pero nosotros no necesitamos seguir con esa cosmovisión, sino con la cosmovisión bíblica. Vuelvo al tema. La cosmovisión bíblica enseña que la historia no está gobernada por el azar, ni por la política, ni por la economía, ni por las circunstancias. La historia está gobernada por el Dios del pacto. Así de sencillo. La historia, el designio, el destino de la humanidad está gobernado por el Dios del pacto. Que entonces, ¿por qué le pasan cosas tan crueles y tan malas? Bueno, porque hay leyes espirituales que ya están, leyes espirituales creadas por Dios para sostener el mundo entero y el universo, que si se violan traen consecuencias. Como usted atreverse a tocar un cable de electricidad que esté pelado, pues eso le va a dar un corrientazo. Lo mismo pasa con esto. La cosmovisión bíblica enseña que la historia no está gobernada por el azar, ni por la política, ni por la economía, ni por las circunstancias. La historia de la humanidad está gobernada por el Dios del pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y el Nuevo Testamento lo confirma, porque dice que Cristo es el cumplimiento del pacto. ¿Sí? Dice que Jesús establece el nuevo pacto. Leamos Hebreos capítulo 8, versículo 6 al respecto. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Estoy dando esto porque es importante para el desarrollo. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice, prácticamente le resumo lo que dice ahí. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Cristo es mediador de un mejor pacto. O sea, ¿esto qué significa? Escúcheme bien. Que el pacto que comenzó con Abraham encuentra su plenitud y su cumplimiento en Cristo. Si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, el pacto que comenzó con Abraham se va a cumplir en usted, porque Cristo vive en usted. Amén. ¿Estamos claros o no? Los noto como confundidos. ¿O estamos claros? El pacto que comenzó con Abraham encuentra su plenitud y cumplimiento en Cristo. ¿Y dónde vive Cristo ahora? ¿Dónde vive? Diga, vive en mi corazón. O sea, ¿por qué lo dudan? ¿Dónde vive Cristo? Ok. Entonces, vamos a ver tres verdades proféticas sobre el nuevo tiempo que Dios activa. Tres verdades proféticas sobre el nuevo tiempo que Dios activó. Verdad número 1. Dios activa nuevos tiempos cuando todo parece tarde. Cuando la gente o cuando uno llega y dice, no, ya se me pasó el tiempo. Ya estoy muy entrado en años. Ya llegué tarde a la cita. Ya. Cuando todo parece tarde, Dios activa nuevos tiempos. Esto es una verdad bíblica. Cuando todo parece tarde.
Abrace a la persona que tiene a su lado y dígale: cuando todo parece tarde, amén, Dios activa nuevos tiempos. Amén. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. Humanamente podríamos decir, el tiempo ya se le pasó al hombre de tener descendencia. Las oportunidades terminaron para ti, posiblemente. El sueño murió, porque me imagino que cuando recibió la primera vez la promesa en Génesis 12, él empezó a soñar. Uy, vamos a tener descendencia, qué bendición. Y vamos a ser el padre del pueblo hebreo y a través de nosotros. Y me imagino que él empezó a soñar. Pero tal vez humanamente, el tiempo pasó, las oportunidades terminaron, el sueño murió. Esto nos puede pasar humanamente. Estas tres cosas nos pueden pasar humanamente. Nos pueden pasar a todos. Que digamos que ya el tiempo ya. Las oportunidades para nosotros ya no. Ya el sueño murió. Pero escúcheme bien esta verdad bíblica. Dios llega cuando el hombre ya no puede. Dios llega cuando el hombre se siente incapaz, ya no puede, siente que no cuenta con recursos, con la aprobación de la gente, que no cuenta con capacidades, ahí es cuando Dios disfruta deleitarse. Por eso el Nuevo Testamento, Romanos 4:17, que habla de Abraham, precisamente de este caso, dice así prácticamente. Voy a resumir la frase más importante. Dice que Dios da vida a lo que está muerto. Dice, a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Cuando citan lo que Dios le dijo. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Te haré padre de muchas generaciones. ¿Sí? A un hombre de casi 100 años y con una mujer estéril. ¿Qué dice el siguiente? El 18. Porque Abraham creyó en el Dios que da vida a lo muerto y crea cosas nuevas de la nada. En la otra versión dice, y llama las cosas que no son como si fueran. O sea, llamó a Abraham un hombre, un padre de multitudes. Un hombre estéril lo llamó padre de multitudes. Así es Dios. Escúcheme. Cuando Dios activa tu mañana, tú te activas en ese pacto. La edad no importa, la crisis no importa, el diagnóstico no importa. Dios crea futuro donde la imposibilidad parecía establecerse. Dios crea un futuro de esperanza donde todo parecía imposible. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Diga conmigo, Dios crea un futuro de esperanza donde todo parecía imposible. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que da vida a lo que está muerto y llama las cosas que no son como si fuesen. O puede crear cosas nuevas de la nada. Entonces, primera verdad que hay que tener clara para poder encajar en el nuevo tiempo que Dios ya activó para nosotros. Primero, Dios activa nuevos tiempos cuando todo parece tarde. Lo acabamos de ver. Segunda verdad,
Dios activa nuevos tiempos para toda la familia. El pacto no era solo con Abraham, era con su descendencia. La fe bíblica es generacional, no es solamente personal. Dice Hechos 16:31, lo dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, esto no es una salvación automática, que tú aceptas a Cristo como Salvador de tu vida y automáticamente toda tu familia va a entrar en salvación. No, pero sí, si Dios lo hizo contigo, era porque estaba pensando en salvar tu familia. Y ahí van a tener la oportunidad a través de ti de que tu familia entre en la gran salvación. Porque si Dios lo hizo contigo es porque Él estaba pensando en tu familia, en tus hijos y en tu descendencia. O sea, en los planes de Dios está tu familia. Esto significa, vuelvo y te repito, que Dios piensa en tus hijos, Dios piensa en tus nietos y Dios piensa en tus generaciones, en tus futuras generaciones. Dios siempre lo hace así, nosotros no. Porque por causa muchas veces del desconocimiento de Dios, vivimos y hacemos cosas que no debemos hacer, que luego terminarán afectando espiritualmente a nuestras generaciones. Y lo hacemos porque no pensamos, hacemos cosas sin pensar en que algún día tendremos hijos, tendremos nietos y tendremos una descendencia que pueden ser afectadas por el peso de nuestras malas decisiones, porque espiritualmente eso los alcanza. Pero cuando aceptamos a Cristo, dice la palabra que toda esa maldición producto de malas decisiones, queda en Cristo. Por eso dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham nos alcance. Entonces, Dios sí piensa en nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones. Siempre Él piensa en lo mejor para nosotros. Nosotros no, porque a veces hacemos cosas sin pensar en que algún día tendremos hijos, nietos y descendencia. Uno todo lo que tiene que hacer en la vida lo tiene que hacer siempre pensando en que toda esa búsqueda de Dios, todo ese buscar agradar a Dios, toda esa vivir una vida que agrade a Dios, finalmente eso terminará luego beneficiando a nuestros hijos, nietos y descendencia. Dios no solo salva individuos, Dios transforma linajes. ¿Cómo venía nuestro linaje desde atrás? Bueno, tal vez totalmente afectado por el mundo, el diablo, la carne. Pero como Dios no solamente piensa en individuos, no piensa solo en salvar individuos, Él piensa en transformar linajes para que ya fluya la bendición sobre nuestro linaje. Tercera verdad. Segunda verdad fue: Dios activa nuevos tiempos para toda la familia. Tercera verdad: Dios activa nuevos tiempos para impactar naciones. O sea, el pacto con Abraham tenía un propósito mayor que ser una bendición y que ser bendecido. El pacto con Abraham tenía un propósito mayor que eso. Gálatas 3:8 dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí o no? Sí, pero tenía un propósito mayor, el pacto de Dios con Abraham, que también nos alcanza a nosotros. Y el propósito mayor es, escuche bien, es que Dios no bendice solo para prosperar personas. Dios no bendice solo para acumular bienes. Eso está bien. Eso no está mal, porque Dios quiere que vivamos bien. Dios bendice para transformar el mundo.
para que seamos agentes de transformación de familias, de vidas. Por eso es que la iglesia, nosotros que somos la iglesia, este lugar es la iglesia local, pero la iglesia verdadera somos nosotros, los que aceptamos a Cristo. La iglesia es llamada a hacer lo que dice Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois, oiga bien, le habla Dios a la iglesia en su identidad. Le está diciendo, mira, por si tú no lo sabías, por si ustedes no lo sabían, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes del Dios del pacto, que los sacó a ustedes de las tinieblas a la luz, y que quiere hacer lo mismo con familias enteras, sacarlas de las tinieblas y llevarlas a la luz. Entonces, Dios activa nuevos tiempos para impactar naciones. O sea, Dios te bendice con propósito. Dios no bendice solo para prosperar vidas y familias y personas y para que se sientan cómodas. Eso está bien, pero es mucho más. El propósito con Abraham tiene un propósito, o sea, el pacto con Abraham tiene un propósito mayor. Entonces, imagine a un arquitecto que diseña un edificio. Presta atención. Antes de que exista el edificio, primero que existe el plano, ¿sí o no? Ya existe el plano. Antes de que exista el edificio, ya existe el diseño, ya existe la estructura. O sea, el edificio no solo manifiesta, ¿sí? El edificio solo manifiesta lo que ya fue diseñado. El edificio viene a manifestar lo que ya fue puesto en el plano, diseñado. Amén. Así funciona el pacto de Dios contigo. Antes de que tu futuro se vea, Dios ya lo diseñó. Antes de que el futuro de tus hijos y de tu descendencia se vea, Dios ya lo diseñó. Porque Dios trabaja por predestinación. Además, Dios no habita en el tiempo. El tiempo habita en Dios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de entender el pacto de Dios? Cuando entendemos que Dios activó nuestro mañana, ¿qué sucede? Cuando entendemos, cuando somos conscientes de que Dios activó, número uno, desaparece el miedo al futuro. Ay, ¿qué será de mañana? ¿Yo cómo voy a hacer, Dios mío? Ay, Dios mío bendito, ¿qué será? ¿Cómo voy a hacer yo mañana? Cuando entendemos que Dios activó nuestro mañana, desaparece el miedo al futuro. Cuando entendemos, es más, porque Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de miedo, sino de poder. Exactamente, como lo dice Miriam, lo tiene clarito, ¿no? Muy atenta Miriam, como siempre. Amén. Cuando entendemos que Dios activó nuestro mañana, desaparece el miedo. Número dos, se renueva la mente. Porque ya no empezamos a pensar conforme al sistema del mundo. El sistema del mundo lo quiere poner a usted a vivir de una forma. Le quiere condicionar su forma de vivir. Y a veces lo mete a usted en unos cuentos que, si mejor dicho, que usted termina, no sé, empeñando hasta la respiración a poder adquirir lo que el mundo le ofrece.
Cuando entendemos lo que Dios activó en nuestro mañana, número uno, desaparece el miedo al futuro. Número dos, se renueva la mente. Número tres, se activa la fe para que sucedan milagros. Porque recuerde que Dios ha dicho, mira, mi pueblo vive por fe y no por vista. Mi pueblo amado no vive por lo que ve, sino por lo que cree. Y la tiene bien clara mi pueblo, dice el Señor. Amén. Y es una fe que me lleva a lo que dice Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. Entonces, tal vez hoy, a través de las redes sociales, o tal vez hoy acá, hay personas que sienten que el futuro se les cerró. Que el futuro de su matrimonio, que el futuro de su familia, que su futuro personal, que el futuro de su empresa, que su futuro financiero, no sé, que su futuro se le cerró, que el futuro de su salud se le cerró, que las oportunidades, no, eso no es para mí, ya le pasaron, y que simplemente la saluda de lejos las oportunidades. Eso es para otros. Tal vez hay personas que pueden pensar que los sueños que tenía ya se murieron, porque eso le pasó a Abraham también. Le estaba pasando eso a Abraham. Pero Dios te dice hoy, yo ya activé tu mañana. Yo ya activé tu futuro. Tu historia no está definida por tu pasado, está definida por el pacto que Dios ha hecho contigo y con tus descendientes. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces debemos tomar, ¿cuál es el llamado a la acción? Porque cada vez que Dios nos habla, tiene que haber un llamado a la acción. ¿Cuál es el llamado a la acción? Escúcheme. Debemos hacer tres cosas, debemos tomar tres decisiones espirituales. Número uno, decidir creer. De pronto algunos han perdido la fe y se les volvió costumbre la vida cristiana. Pero una vida cristiana de costumbre llena de agotamiento, de agobio, de tristeza. Decidir creer nuevamente. Cree. Si crees, verás la gloria de Dios. Número dos, decide caminar buscando agradar a Dios. Eso es obediencia. No busques agradar al mundo. No busques agradar a las personas, a la gente de este mundo. No busques agradar al diablo cuando te habla la mente para que hagas cosas. No busques agradar tu carne, tu propia naturaleza, cuando le das rienda suelta a todo eso que se acumula aquí. No. Busca agradar a Dios. Eso es obediencia. Pues, llamado a la acción, decide creer nuevamente, porque si crees verás la gloria de Dios. Decide caminar en obediencia, ¿sí? Así como Abraham caminó por fe, o sea, y esto se hace por fe. La obediencia es producto de la fe. Si usted cree en Dios, dice que Dios, por cuanto creyó, obedeció. O sea, claro, si Dios me está hablando así, si Dios me está diciendo eso, yo le creo. Y si yo le creo, pues yo voy a obedecer. O sea, la fe, la obediencia sin fe no funciona. La gente obediente es gente de fe. La gente obediente es gente de fe. Está demostrando su fe. Y número tres, decide activar el propósito de Dios. Decide activarlo. Dios tiene un propósito contigo. No dejes ese propósito ahí apagado. Decide activarlo, porque Dios ha dicho, el nuevo tiempo requiere acción espiritual. Esfuérzate y sé valiente. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos a colocarnos de pie en este momento.
Vamos a colocarnos de pie en este momento. Quiero que tú hagas una declaración de fe conmigo en este momento. Quiero que tú lo digas. Quiero que tú lo digas bien fuerte conmigo. Quiero que tú declares. Quiero que por favor apaguemos de nuevo las luces. No. Sí, eso está bien. Ok. Quiero que ores conmigo. Quiero que declares conmigo. Conéctate con Dios en este momento. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Di: Dios, que se oiga fuerte. Di: Dios ya activó nuestro mañana. Ya activó el futuro de mis hijos, de mi casa y de la iglesia. Nuestra familia caminará en el pacto de Dios. Nuestros hijos verán las promesas de Dios cumplidas. Nuestra casa servirá al Señor, porque un nuevo tiempo nos espera. Di conmigo: Señor, Dios del pacto, hoy creemos tu palabra. Así como tú estableciste tu pacto con Abraham, hoy declaramos que tu pacto está activo sobre nuestras familias. Declaramos nuevos tiempos, nuevas oportunidades, nuevos milagros para tu pueblo, para mi casa, para mi vida. Renueva nuestra mente, fortalece nuestra fe, activa nuestro propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigue ahí con tus ojos cerrados. No te desconectes en este tiempo. Escúcheme. Hoy no estamos solo escuchando una predicación. Hoy estamos aquí respondiendo al Dios del pacto con nuestra fe y con nuestra buena disposición. El mismo Dios que habló a Abraham sigue hablando hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo quiero que usted levante su voz y diga conmigo: si Él lo hizo antes, lo puede hacer otra vez. Una vez más diga: si Él lo hizo antes, lo hará otra vez en mi familia, en mis hijos, en mi vida, en esta iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Escúcheme lo que le voy a decir. Muchas personas no pueden entrar a su nuevo tiempo porque su mente sigue atrapada en el pasado. Por eso Dios dice: transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Entonces declare hoy, diga conmigo, diga: hoy el Señor me rompe toda mentalidad de derrota, de fracaso, de incredulidad. Ore conmigo, diga: Padre, fuerte, levante su voz, en el nombre de Jesucristo, rompemos toda mentalidad del enemigo que dice que ya es tarde, que no hay esperanza, que nunca cambiará, que tu familia nunca será restaurada. Hoy, en el nombre de Jesucristo, se rompe toda esa mentira del enemigo y declaramos que la mente de Cristo es la que gobierna hoy nuestros pensamientos, porque para esto nos escogió el Señor, para tener la mente de Cristo. Diga conmigo: tenemos la mente de Cristo, tenemos que activarla. Tenemos la mente de Cristo, tenemos que renovarla. Dígale: Padre, obra. Escúcheme. Muchas veces el futuro se bloquea por heridas del pasado.
muchas veces el futuro se bloquea por heridas del pasado. Quiero que por favor coloquemos la mano en el corazón. Dice el Salmo 147:3 que el Señor sana a los quebrantados de corazón. Quiero que tú ores conmigo. Dile: Señor, hoy sánanos, sánanos. Sana nuestras heridas familiares, sana las traiciones, sana el abandono, sana las frustraciones, sana, Señor, las decepciones espirituales. Padre, dile que donde hubo dolor, Señor, tu sanidad se establezca. Que donde hubo dolor, que donde hubo herida, Señor, seas tú trayendo restauración, y que tu paz gobierne sobre nuestros corazones. Recuerda el principio del pacto. Dios dijo: seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Ten siempre presente, Dios piensa en familias y en generaciones. Dios está pensando en ti, en tu familia y en tus generaciones. Está pensando en bendecirlas, en salvarlas y en ayudarlas. Amén. Así que ore. Señor, hoy declaramos que tu pacto alcanza hoy. Dígalo fuerte: tu pacto alcanza hoy mis hijos, mis nietos, mi descendencia, mi matrimonio, mis generaciones. Y que donde hubo división, el Señor trae reconciliación. Y que donde hubo rebeldía, Él trae conversión. Y que donde hubo frialdad espiritual, Él trae avivamiento, Padre de la gloria. Oh Padre, levante sus manos, diga fuerte conmigo: así como Dios activó el futuro de Abraham, dígalo fuerte, hoy declaramos que Dios activa nuestro futuro, el de nuestra familia, el de esta iglesia. El Dios que da vida a lo muerto y llama las cosas que no son como si fuesen, es el Dios que nos activa. Y hoy declaramos que viene un tiempo de nuevas oportunidades, de nuevas puertas abiertas, de nuevas estrategias, de nuevos comienzos. Y recuerde lo que dice la palabra, que el Señor Jesucristo confirmó que el reino de Dios se manifiesta también con milagros. Él dijo en su palabra: sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Así que, Señor, ore hoy, diga conmigo: tú eres el mismo hoy. Y por eso creemos ahora por milagros. Milagros, milagros suceden en tu presencia, milagros, y tú estás aquí, oh Dios, y suceden milagros. Sanidad física ahora, restauración emocional ahora, liberación espiritual ahora, provisión milagrosa ahora, puertas sobrenaturales en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, declare con fe ahora: todo espíritu de enfermedad se va, se va, se va, se va. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu de opresión se destruye ahora. Toda escasez se somete al Dios del pacto. Padre bendito, levante su voz y diga conmigo: el Dios del pacto gobierna mi futuro. El Dios del pacto gobierna mi vida. El Dios del pacto gobierna el futuro de mi familia, gobierna el futuro de la iglesia. El Dios del pacto gobierna el futuro de mi descendencia. Repitan fuerte: Dios ya activó nuestro mañana. Dios ya activó nuestro futuro. Dígalo fuerte: nuestra familia caminará en el pacto de Dios. Nuestros hijos verán la gloria de Dios. Nuestro hogar
servirá al Señor, porque un nuevo tiempo nos espera. Levante su mano al cielo y diga: Señor, hoy recibimos tu pacto, Padre, así como lo hiciste con Abraham. Hoy estableces tu propósito sobre nuestras familias. Declaramos que el pasado no nos define, el miedo no nos gobierna y las circunstancias no nos detienen. Entramos al nuevo tiempo que tú preparaste en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Padre Santo. Oh, bendito sea Dios. Abrace a la persona que tiene a su lado y dígale: Dios, el Dios del pacto, obrará de forma sobrenatural en tu vida. Abrace a la que tiene al otro lado y dígale: el Dios del pacto es el que gobierna tu futuro. Tu pasado no te define. Amén. Y las personas que se encuentran ahí también a través de las redes sociales, abrace a la persona que tiene a su lado, si tiene a alguien ahí a su lado, porque sabemos que lo que Dios empezó, Él lo completará. Él ha dicho